Saludos, me presento, soy Lidia Marcela Sosnava Soto. Yo y mi compañera Karen Ledesma vamos a presentar sobre el tema de desarrollando y estandarizando definiciones sobre el análisis estratégico. Vamos a tener un temario de 4 lecturas que se tratan sobre las reflexiones sobre la planificación estratégica, la diferencia entre gestión estratégica y el análisis estratégico, y el liderazgo, dirección. Y por último tema, tendremos la dirección estratégica en la administración pública. Comencemos con el primer tema. Reflexiones sobre la planificación estratégica. Tenemos 4 puntos a tomar en cuenta en la evolución del pensamiento estratégico. Comenzando con las causas de la eclosión de la estrategia como disciplina en el avance de la ciencia económica y la aparición de los grandes comportamientos empresariales en Estados Unidos y a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La causa de eclosión comienza con, durante la Segunda Guerra Mundial con la aparición de la planificación estratégica. Con el autor de Alfred Marshall, adquirieron esta planificación estratégica para un uso empresarial y comercial. Alfred Marshall es un fundador de la moderna economía basado en el cálculo diferencial. Sistematizado las teorías económicas clásicas. Él basó los gráficos para tener una fácil comprensión sobre sus estudios. Stuart Mill también piensa que cuán importantes son las condiciones de la demanda para poder determinar el precio. Él decía que el precio se determina por la interpretación o la intersección de la oferta y la demanda. Marshall introdujo el concepto de elasticidad y desarrolló las nociones excedentes del consumidor y excedentes del productor. Él decía que las economías de escala harían posible que las pequeñas empresas, generando grandes números, serían un par de competencias con las grandes compañías. Pero la cantidad de producción, aunque la cantidad de producción llegase a aumentar muy rápidamente, probablemente no ocurriría lo mismo con las ventas. Sobre la expansión de las empresas, más allá de sus límites naturales, la expondría más directamente hacia las competencias de sus rivales que no llegasen a unirse entre ellas. A Marshall le llegó a interesar mucho la empresa hasta el extremo de postular que la organización debería integrarse como un cuarto factor de lo que ya conocíamos de la producción junto a la tierra, capital y trabajo. Marshall decía que la economía puede servir para resolver los problemas del capitalismo, en especial el gran problema de la pobreza. También Alfred Marshall llegó a crear una materia política monetaria, contribuyendo de manera especial a la adopción de un nuevo sistema monetario moderno hacia la banca central. John Maynard Keynes no se quedó atrás y consolidó una nueva visión de la organización del sistema financiero, ya que su decisión fue decisiva, creando las ideas de Keynes, cuales han influido de forma determinante en el diseño de la política económica de muchos países desde la Segunda Guerra Mundial y han sido el sustrato de las nuevas escuelas de pensamiento económico. Su teoría se llama Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero. Es una de las obras teóricas más importantes del siglo XIX y el siglo XX. Los pioneros de la ciencia del management. Comenzando con Frederick Taylor, que administraba acerca de la administración científica, el trabajo, las prácticas de gestión en las grandes empresas, singularmente en su papel. Mientras que Alfred Spolane, un director ejecutivo de General Motors de 1923, publicaron un libro de My Years with General Motors en 1963. Peter Drucker, también un influyente decisivo en la formulación de los conceptos relacionados con la gestión de las empresas.
Deduce, este deducía de las claves del éxito y de estas empresas hasta la fijación centralizada de los objetivos, indicando que la actividad de las empresas debía girar alrededor de la satisfacción de las necesidades de los mismos. Entrando a la era de oro de la planificación estratégica, en la década de 1960 podemos encontrar a Alfred Chandler con su libro Estrategias y Estructuras y Igor Ansov con su libro Corporación Estratégica. Alfred Chandler introduce a las nociones de la estrategia una estructura organizativa y capacidades de la organización. Chandler fue el primero en que puso de manifiesto la relación entre la estrategia y la estructura. Decía que la estructura organizativa se deduce siempre de la estrategia. Ansoff desarrolla en su libro en detalle un complejo modelo para deducir la estrategia empresarial. Este modelo parte de la idea de que el objetivo de las empresas es maximizar la rentabilidad a largo plazo de las inversiones y pone la rentabilidad en énfasis para identificar las sinergias entre las diferentes partes de una corporación y para determinar su perfil competitivo para escoger la forma de ampliar sus operaciones. Todo esto para poder tener una perspectiva estratégica. En el cuarto punto tenemos sobre la contribución de las grandes consultoras de estrategia y escuelas de negocio. En esta época, en 1970, se expande la utilización de la planificación estratégica bajo el impulso de las grandes corporaciones. Entre las escuelas de negocios, la más destacada es Harvard Business School, quien creó un sistema fundamental, una herramienta llamada SWOT, también en español sería FODA, que hace referencia a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener una empresa. Esta herramienta es la más utilizada en las empresas, las consultoras y por los estudiantes de maestrías en administración de negocios en esos años. Kenneth Anders es un autor manual de Business, Policy, Text and Case de Harvard, que publicó ese mismo libro en 1965. En Harvard es una escuela de pensamiento que se propugna por la reflexión estratégica y que debe realizar secuencialmente en 4 etapas. Estas se definen en cada una de ellas como preguntas a contestar en dónde estamos, qué podemos hacer, qué deberíamos hacer y qué haremos. La primera fase del diagnóstico de FODA está en separar el análisis externo del entorno del análisis interno de la compañía y en explorar los resultados del análisis para la generación de propuestas de actuación estratégica. Esto para emplear como un criterio económico el flujo de efectivo y los de beneficios planificados, centrándonos en los negocios en los que se puede alcanzar el liderazgo y las desintegraciones en el resto, utilizando una capacidad de endeudamiento agresivamente para financiar el crecimiento a toda costa. El siguiente punto es sobre la gran crisis de la planificación estratégica. En este entonces, en 1973, surgió la crisis del petróleo y también el derrumbamiento de los valores. En esta época se toma en cuenta que las teorías de planificación estratégica no podían ser puestas en práctica, ya que su teoría se basaba más que todo en alrededor del entorno de las empresas y no en las empresas en sí. En los años de 1980, con la ayuda de Michael Porter, resurge la economía, resurge la estrategia junto con otros autores más. Ellos mencionaban 3 puntos importantes.
Comencemos con Kenichi Omae, que decía que con su libro The Meaning of the Strategy, en este libro, Omae desvela algunos de los secretos sobre el éxito de los métodos japoneses, de la gestión más basados en la actitud estratégica de los gestores que en la planificación estratégica formal de la empresa. Es decir, que los japoneses basaban su modelo de su atención más que todo a los clientes y surgiendo y preocupándose por sus intereses, ya que estos eran la demanda. El Tom Peters mencionaba que las empresas excelentes no existen. En su libro de 1987 y también en su libro de 1993, de Liberation de Magnate, también confirma nuevamente con más potencia que las eh, las empresas no tenían siempre la razón. Andrew Camper criticaba las declaraciones de misión de la empresa, manteniendo que lo importante no era tanto tener explicitada la misión, sino que esta debería tener coherencia junto con los valores y los objetivos vivos y una estrategia acorde para que ambos puedan coexistir. John Kay propugna que la estrategia debe basarse en los recursos y no en los deseos. A menudo las estrategias de éxito son adaptativas o defensivas. Estos se distinguen también entre las capacidades decisivas de las empresas internas y los activos estratégicos como la cuota de mercado, que es un externo. Henry Mincer contribuyó al descrédito de la planificación estratégica en el libro de Identificando las tres falacias de la planificación. En su primera falacia indicaba que la predicción no se puede predecir con exactitud el futuro del entorno. Esta es dependiente del comportamiento de los competidores. Su segunda falacia es sobre la independencia. La formulación de la estrategia no puede soportarse del proceso de dirección. Esto es un departamento de planificación y no puede captar toda la información necesaria para la formulación estratégica. La formulación estratégica no es un proceso formal de la estrategia, es más un proceso formal periódico cuyo resultado es un documento estratégico. La formalización es la tercera falacia. Aunque los procedimientos sean formales para la formulación de una estrategia, estas tienen una ventaja porque son sistematizadas. Son insuficientes para hacer frente a los cambios permanentes en el entorno. Para esto se precisan de los sistemas informales. Estos deben promover el aprendizaje junto al pensamiento de la acción. Gary Hellman, en 1994, criticaba sobre la forma de mecanista en la que se venía aplicando el análisis estratégico. Para estos autores es fundamental identificar el propósito de la estrategia para la empresa y sus competencias básicas. Estas reivindicaban la emoción y pasión y la imaginación frente a la razón y el análisis. Gary Hellman, en 1996, postulaba la estrategia como revolución, distinguiendo entre las empresas que crean normas, las que las siguen y las que las violan. Estas propugnaban la ruptura de las normas como pauta. En segundo punto tenemos los fundamentos teóricos de la estrategia. Los modelos se podrían fundamentar mejor desde el punto de vista teórico. Estas no se deberían abordar de planificaciones estratégicas para un negocio. Razonablemente, mediante recetas, aunque intuitivamente nos parezcan válidas, no estén sólidamente cimentizadas a través de un proceso de razonamiento científico solvente. Estas tienen que emplear las herramientas para un uso flexible y pragmático, pero también con rigor y un estudio muy profundo sobre las bases teóricas que las sustentan. La aplicabilidad práctica de las herramientas del análisis estratégico. La planificación estratégica, como disciplina académica,
Está más bien orientada a proporcionar un marco que facilite la comprensión del entorno estratégico en el que se desenvuelve la actividad empresarial y para poder ayudar a entender mejor las claves de posibles actualizaciones de empresas en esos entornos. El análisis FODA en sus primeros años de creación no era correctamente utilizado. El análisis correcto de FODA es, se tiene que basar que las oportunidades y amenazas son para las empresas y no para su entorno. Cada empresa tiene un sector y este sector tiene oportunidades y amenazas. Un sector puede ser más o menos atractivo, genérico, pero no tiene ni una amenaza ni oportunidades. Esas son para las que tienen las empresas. Un FODA solo tiene sentido para una empresa, valga la redundancia. La única forma razonable de hacer una FODA correctamente es haber caracterizado antes genéricamente el sector, el sector tanto en sus aspectos externos como en sus aspectos internos. Por ejemplo, el análisis externo genérico es el entorno sectorial y un aspecto interno es la cadena de valor genérica de las empresas del sector. Debemos aislar los factores relevantes del entorno y los factores críticos de éxito en el sector y después buscar entre los factores relevantes del entorno aquellos que son factores de amenazas u oportunidades. Y entre los críticos de éxito son los que son fortalezas y los que son debilidades. Así podremos evitar los errores comentados en el pasado. Rara vez se utiliza el FODA para un uso concebido. Para generar una propuesta de actuación estratégica, el FODA es una herramienta descriptiva en lugar de una herramienta para generar ideas de, de acción. La idea central de estas herramientas es que las fortalezas han de permitir aprovechar las oportunidades y reaccionar ante las amenazas y las debilidades. Han de tomar en cuenta que para adaptarse frente a las oportunidades y defenderse de las amenazas. En el punto número 2, podemos ver el método que proponemos para el análisis. El análisis PETS sirve para aislar, en este caso, los factores que tengan un gran impacto relevante para el sector. La fase del ciclo de vida y los cambios en la estructura de la forma sectorial determinan el entorno genérico y esto se adapta al modelo de Boston Consulting Group para tipificar la causa de las barreras de acceso, separando las debidas a costes bajos de los ya instalados. La actividad se desarrolla a nivel suficiente para que se incluyan en categorías de un rango similar. Se aíslan solo aquellos en donde un desempeño distintivo se lleve al éxito. Los mejores logran diferenciarse del resto y los factores claves para el éxito también son genéricos en el sector. Para todos los competidores es lo mismo. Estarán teniendo las oportunidades y amenazas específicas para la unidad. Sus claves de éxito estarán generando una ventaja competitiva y sus debilidades significativas de esta. En el punto número 3 es la planificación estratégica como proceso participativo del grupo de dirección. La planificación estratégica es una responsabilidad exclusiva de la alta dirección. El análisis estratégico ha de ser, en nuestra opinión, un proceso participativo que implique al menos al equipo de colaboradores directos del máximo responsable. El análisis es más rico con una participación grupal. Esto para que sea más creativo
y se pueda tener una lluvia de ideas. Aunque los grupos son mucho más lentos para razonar, si queremos tener una creatividad, es muy importante que es muy importante para la estrategia. Estas propuestas tienen que llegar a ser innovadoras. Es decir, que los individuos muy creativos muchas veces van a terminar proponiendo muchas tonterías. Pero si queremos generar su creatividad, tenemos que prepararnos para oírnos sus bobadas, porque si no porque si no las concientizamos o las descalificamos, rápidamente las personas imaginativas se inhibirán y jamás llegarían a oír ninguna genialidad. No tiene sentido reflexionar sobre la estrategia si no se piensa que las conclusiones del análisis estratégico están destinadas a ponerse en práctica. Todo esto tiene que estar destinado a la acción. Si, si el grupo siente que ha sido participativo, estos estarán sintiéndose obligadamente comprometidos y se podrán participar más amenamente. En el último punto tenemos el rol de los consultores estratégicos. Los consultores no son los que están obligados a hacer el plan estratégico, más al contrario, solamente nos ayudarán y nos guiarán en los pasos a seguir para generar nuestro plan estratégico, ya que los consultores estratégicos no conocen tan bien como los empleados o los directores o segundos al mando tan bien, y estos mismos solamente necesitan una guía. Siguiendo el siguiente paso, tenemos el segundo tema, que es gestión estratégica versus el análisis estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos títulos? Tenemos en gestión estratégica que la gestión institucional es un proceso de organización para conseguir objetivos y metas, mientras que los actores del análisis crítico gozan de una libertad y harán un uso estratégico del mismo para la consecución de sus intereses. Una gestión estratégica es un concepto que nace en los corporativos empresariales y el antecedente de la misma es la administración. Mientras que el análisis es permanente, donde el cálculo y el gasteo son lo cotidiano y los obliga de esta manera a un compromiso y a su rodeo en acción. Es decir, que la gestión estratégica se ha pasado de la perspectiva de la administración a la gestión y crea una visión autoritaria o verticalista. Esto en parte se encuentran sujetos o encargados de planificar y por otra parte se encuentran sujetos encargados de administrar. Una gestión estratégica consiste en desarrollar estrategias competitivas para implementar las políticas y crear una estructura organizacional. Con esto tenemos un caso en el que una unidad académica multidisciplinaria de Ciencias de Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, que se sometió a una revisión sobre sus planes estratégicos. Estos contaban con toda la normativa que se les pide a la hora de regir una academia. Tenían formación y actualizaciones permanentes del personal académico y administrativo. Tenían una formación integral del estudiante, fomentos a la difusión de la cultura, un fortalecimiento de la capacidad académica y también promovían y fortalecían la vinculación con el entorno social en el ámbito regional. Estos gestionaban comunicación organizacional. ¿Cuál era el problema aquí? Era que la misión y la visión de la ciencia, de la unidad académica, o también nuestra organización de estudio, no ha sido sometido a una actualización. Tampoco existe una misión y una visión en áreas estratégicas de alto mando, mediano
y bajo mando, incluyendo los programas educativos. La comunicación en altos mandos es fluida, sin embargo, hay deficiencias al momento de compartirla con los docentes, estudiantes y administrativos en general. Los procedimientos definitivos en la certificación institucional no están articulados en el plan institucional del desarrollo. Desde un punto de vista de poder y estrategia, se podía ver que el director sí hacía cumplir sus documentos normativos y de gestión, pero el problema en sí era sobre los trabajadores que al momento de cumplir sus normas también eran los encargados de acusar a sus demás compañeros para poder sobredestacar con el director, haciendo que el ambiente de trabajo sea estrecho. Como conclusión, como se puede observar, nuestra organización de estudio, esta sí tenía muy bien definidas sus normas y procedimientos para el quehacer de los directivos y administrativos, los cuales constituyen el marco institucional muy indispensable para el desarrollo de la docencia, la investigación y las actividades de extensión. Con estos documentos como incentivos, se buscaba incidir en el desempeño de diferentes actores, intentando con ello lograr mejorar el arreglo posible para la consecución de los objetivos organizacionales. Sin embargo, como pudimos observar, la realidad de las organizaciones es mucho más compleja y contradictoria de lo que suponen dichos documentos. Y las concepciones de comportamiento y racionalidad están detrás. Los actores involucrados podrán siempre en juego sus capacidades para el control de la mayor cantidad de zonas de incertidumbre y con ello estarán configurando arenas nuevas que no son permanentes. De esta manera, al observar la relación de los actores con esos elementos restrictivos, es que podemos comprobar que en los hechos que la estrategia real de los actores solo es identificable una vez sucedidos los hechos, que solo entonces, de manera ex post, es posible advertir las regularidades del comportamiento de los miembros de la organización. La confirmación teórica de lo dicho hasta aquí, de forma general, para la mejor comprensión de las dinámicas organizacionales, pudo ser observada de manera práctica en nuestro caso de estudio a partir del análisis estratégico de sus actores. Con esto doy paso a la palabra a mi compañera Karen.